La Biblia obviamente solo nos cuenta la historia de la relación entre este comandante militar y no judíos. Eso es una familia de judíos, es decir, la familia de Jacob. Porque si leemos bien la Biblia, vemos que la mayoría de las otras familias, parientes cercanos, fueron exterminados. Entonces, cuando se dice que Yahvé es el Dios de los judíos, ya no estamos ampliando porque en realidad es el comandante militar de Jacob quien entonces asume el nombre de Israel. Pero el hermano de Jacob, gemelo, ya estaba fuera del pacto. Así que en realidad estamos ante un libro con el que no tenemos absolutamente nada que ver. Absolutamente nada. Cero, en la forma más total y absoluta. Ese libro es sobre los israelitas y punto. ¿Qué es este libro que llamábamos la Biblia, este conjunto de libros? ¿Cómo nació? ¿Cómo se formó? Simplemente la historia de la relación entre los que están allí, es decir, entre ese individuo llamado Yahvé y la familia de Israel, y con razón se dice en las escrituras, Dios, o en las traducciones, Dios es un extraterrestre. En cambio, cuando se dice la Biblia no habla de extraterrestre, en realidad sí también queremos considerar a Dios como nos lo ha vendido la teología. Pues es la descripción clásica de un extraterrestre. No pertenece en este mundo, con características diferentes a la nuestra, no pertenece a la especie humana, viene de otra parte y en los diccionarios italianos uno cómo se define, extraterrestre. Así que la primera teología no puede llamarla ciencia. La primera forma de pensamiento que dice que la Biblia es sobre un extraterrestre en la teología. Es decir, incluso si no les gusta. ¿No te gusta qué? Oírlo. No le gusta. Que le digan que también está hablando de extraterrestres estos cristianos o estas personas que vienen de la teología, del teísmo. Obvio. Aunque últimamente los teólogos, incluso en la escuela católica, han estado tratando este tema. Ni siquiera el Papa ha dicho algo últimamente sobre la posibilidad de todo esto. Es como que si estuvieran preparando el campo para estas revelaciones. Este es algo, o esta es la impresión que tengo yo también, en el sentido de que algo se está preparando en el transcurso del cual se nos dirán cosas por el momento que todavía están ocultas, pero que sin embargo se nos dice a través de diversas formas, como por ejemplo a través de la filmografía, que obviamente se presenta en forma de ciencia ficción, y está claro que en definitiva lo tomamos como ciencia ficción y más. Pero digo, si pensamos que Superman fue inventado por dos judíos, su verdadero nombre inicial es Kal-El. La palabra El es el singular de Elohim. Kal significa rápido y ligero. Por lo tanto, Kal-El, que cuando yo era pequeño se llamaba Nembokid, era un El rápido y ligero, venía de otro planeta, más poderoso que los hombres pero mortal exactamente como el Elohim bíblico. Entonces desde los años 30 del siglo XX, que por lo menos los judíos le hemos puesto los ojos encima y hemos usado el nombre de, ¿cómo decir?, Dios, así que, bueno, perdón, me perdí. Dijiste mortal al final, porque Superman en realidad puede morir. Entonces, ¿son mortales estos Elohim? No hay duda. La Biblia lo dice. Así que Yahvé también es mortal, seguramente. Entonces, nos preguntamos, tal vez se ha ido. Y de hecho hay alguien que me dice, no tiene miedo de que Yahvé aún siga vivo. Esto le digo lo que está escrito en ese libro. Si lo que está escrito en ese libro no le hace quedar muy bien, no es mi culpa. Sí, hay que tener razón. Bien, y suena genial. Quería, por tanto, llevar aquí una pregunta. Me salgo de la Biblia enseguida porque leí, lo encontré en internet y reconozco que la cifra definitivamente está equivocada sobre un nuevo plan de gastos de la NASA que provee un aumento de 519 millones de dólares con respecto al año pasado para investigación y búsqueda de forma de vida de otros planetas. Los viajes a Marte, llegando así a un total de 18.500 millones de dólares. 18.500 millones de dólares al año si es posible. Y esto asombra. Porque uno puede pensar mal y se dice uno, esto va a gastar mucho dinero, me parece mucho, y la pregunta que uno se puede hacer es la siguiente. Entonces, como todo esto es ultra secreto, todo lo que se descubre está contenido en los llamados archivos que Hillary Clinton le hubiera gustado mostrar al mundo, pero que no le eligieron. Y de hecho, es un largo etcétera. Pero si uno fuera un ciudadano estadounidense, uno se podría en pie y diría, pero ¿por qué estamos gastando
Pero si yo fuera escéptico del tema, ¿por qué estamos gastando 18.500 millones de dólares buscando extraterrestres con toda la pobreza que tiene Estados Unidos o el mundo? Entonces, mientras tanto, esto es una curiosidad. Uno sabe que la NASA fue fundada por los científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron sacados de Alemania, es decir, de América, fueron sacados de Alemania y traídos a los Estados Unidos, y la NASA fue fundada por ellos. NASA en hebreo significa subir y levantar. Si se lee con la letra S, Saint, si se lee con esa S, Shin, significa engañar, burlarse y también mentir. En otras palabras, tenía una nota que me decía que terminaste o que terminé un tema sobre el cual había escrito. Hay una frase de Van Braun en su lecho de muerte. Quién sabe si también dijo esto, pero no importa, ya que no es tan inteligente si lo dijo o no lo dijo. Este hombre debería haberlo dicho antes de morir, pero se lo atribuimos a él. Era un científico nazi que luego fue indultado. Hay personas que tuvieron un final horrible, pero él trabajó en Estados Unidos hasta el final de sus días. Había creado cohetes para Hitler y la misión Apolo a la Luna en ese entonces. Esta misma persona en su lecho de muerte hubiera dicho, primero con los rusos, luego con los terroristas, luego con los orientales, luego tocará a los extraterrestres, pero todo lo que dirán es mentira y usarán la falsa nave extraterrestre ya construida para nosotros en la época de Hitler. Esto es grande, esto es bastante grande, lo pueden observar. Y arrojamos luz de esperanza a todo esto. Todo lo que dirán es mentira. Es mentira. Y usarán los últimos leones para decir por qué los alienígenas serán el último coco que usarán para enfrentar a todos contra un enemigo. Y por lo tanto nos hacen pensar siempre en términos de guerra. Primero los rusos, luego los terroristas, luego los orientales, un enemigo, cualquier cosa, alienígenas, es todo lo que dirán. El enemigo es de hecho el instrumento con el que gobierna o que se gobierna evidentemente. Esta es la idea del enemigo y todos estamos dentro de la valla. Estamos en un rebaño, todos hemos sido entrenados efectivamente para ser italianos, es decir, en el sentido que se nace en un lugar determinado y a partir de ese momento comienza el adiestramiento, como se hace con los animales. Entonces yo nací cerca de Francia y me formaron para ser italiano. Entonces me dijeron inmediatamente, tienes esta lengua, estos valores, esta historia, estos hábitos, estas costumbres y por supuesto esta religión. Si hubiera nacido unos kilómetros más allá, me hubieran dicho, eres francés, tienes esta lengua, esta historia, estos usos, costumbres y también esta religión. Pero sí, por ejemplo, si naciera en la isla de Chipre, que se divide entre, digamos, la mitad baja de influencia de la cultura griega y otra pequeña parte más pequeña bajo la cultura turca, dependiendo de los metros, dependiendo de los metros, podría tener aquí una etiqueta amarilla que me diga, tú eres griego, con todo lo que sigue. Y unos metros más adelante, una etiqueta verde que podría decirme o etiquetarme como, eres turco. El caso es que el ADN es siempre el mismo. Pero el entrenamiento es tan efectivo que estoy absolutamente convencido que soy italiano. El adiestramiento es súper brutal. En realidad no son nada. Soy miembro de la especie Homo sapiens, como todos nosotros. Y que se haya sido entrada para sentirse italiano. Más allá hay personas que han sido entrenadas para sentirse diferentes. Es decir, estamos entrenados dentro de las vallas y solo podemos pensar en salir de las recientes si nos damos cuenta de que estás en las vallas o que existen estas vallas. De lo contrario, no podrás salir. Pero hay mucha gente que no quiere escuchar esto, pues porque la valla nos separa notoriamente del conocimiento de quien sabe las cosas, simplemente de los demás. Sí, de los demás para protegernos. La gente tiene miedo, todos tenemos miedo de saber que nuestro padre es malo, de descubrir que Obama no merecía el premio Nobel de la Paz. Sobre todo, confía al principio, sí, esto es lo que dicen exactamente en la Toscana, cuando nos dan cosas como esta gratis. Pero da miedo descubrir que esta gente, que nuestros políticos, que hasta el Dios de la Biblia, son seres que intentan manipularnos, que luego tienen o vienen de otra dimensión, de otro planeta, y eso también tiene poca importancia, pero es como decir, mi padre me ha alimentado hasta ahora, que me dijo qué hacer, me enseñó la ley, me dijo que obedezca la ley, entonces es una máscara colosal. Sí, pero tal vez, de hecho, sí, tal vez mi padre, que me formó para ser italiano, no era consciente de que él era parte de un proceso de formación que ha durado siglos.
Es solo cuando lo entiendes que entonces empiezas a hacer otro tipo de razonamiento, porque si no, estás dentro de él y estás dentro de él, porque de todos modos, en cierto modo, en cierto aspecto, sobre todo en ciertas partes del planeta, ellos aseguran que tengas todo en cuenta. En el sentido de que también te regalen juguetes para que te diviertas. Porque entonces sabrás que la única diferencia entre los juguetes de niños y de los adultos es el costo. Por los demás todos somos iguales. Entonces, si poco a poco empezamos a entender que así son las cosas, está claro que esto lleva tiempo. Entonces, es importante saber esto y poder identificarlo a la hora de hablar del adoctrinamiento religioso.